El aliento helado del autoconocimiento suele arribar en el instante menos esperado, no en la calma del monasterio, ni en la introspección guiada, sino en la esterilidad ruidosa de la vida cotidiana. Es el momento en que el hombre contemporáneo, inmerso en la vorágine de la eficiencia y la acumulación, se detiene abruptamente ante el cristal pulido de un rascacielos y experimenta no la epifanía del éxito o la promesa del futuro, sino el vértigo del vacío. Lo que le detiene es el peso insoportable de una pregunta que ha sido inoculada en el espíritu humano desde el advenimiento de la conciencia. ¿Cuál es mi propósito? Esta interrogante, que a primera vista parece la más noble y elevada búsqueda, es, en la tesis brutalmente lúcida de Albert Camus, la fuente primigenia de la infelicidad moderna, el motor de una frustración ontológica que nos condena a la perpetua evasión. La búsqueda de un propósito trascendente actúa como un veneno sutil, prometiendo una meta que, por definición, jamás puede ser alcanzada dentro de los límites de la existencia finita. El individuo siente esta presión como una necesidad orgánica, tan vital como la respiración. Necesita que su vida signifique algo más allá de la mera sucesión de hechos biológicos. Desde la niñez, se le enseña que la existencia es un proyecto con un fin superior, que debe haber una línea de meta, una revelación final que justifique el sufrimiento y la monotonía. Esta programación cultural genera una deuda metafísica que la realidad se niega a pagar. El hombre se lanza a la cacería de un significado eterno, en la carrera profesional, en la acumulación material, en las relaciones idealizadas o en el fervor político, siempre buscando un ancla que lo rescate de la contingencia. El resultado es el agotamiento, el cinismo y, finalmente, la desesperación. Cada nuevo fracaso en encontrar el propósito definitivo es interpretado no como una falsedad de la premisa, sino como una deficiencia personal. Se cree que el propósito existe, pero que simplemente no se ha sido lo suficientemente digno o inteligente para hallarlo. La desesperación surge de la creencia ciega en la existencia de un significado, a pesar de la evidencia abrumadora de su ausencia. Camus nos obliga a confrontar esta evidencia, a girar el foco desde el universo, que permanece frío y mudo, hacia la propia estructura de la conciencia que demanda esa respuesta. Para comprender por qué esta búsqueda se vuelve destructiva, es necesario rastrear cómo la humanidad llegó a esperar una respuesta tan grandilocuente del cosmos. El anhelo de propósito no es un accidente biológico, es una herencia cultural, labrada por milenios de sistemas que ofrecieron la certeza para aplacar el terror. La arquitectura del propósito, tal como la conocemos, se construyó sobre los cimientos de la metafísica occidental, que desde sus orígenes concibió el cosmos como un sistema ordenado y teleológico. El pensamiento griego clásico, si bien valoraba la razón y la observación, estaba profundamente imbuido de la noción de logos y telos. Para Platón, por ejemplo, la realidad sensible era una pálida sombra de un mundo de formas inmutables, donde la idea del bien servía como el sol intelectual que daba significado y dirección a todo. La vida individual, en este esquema, adquiría sentido al esforzarse por ascender y participar de estas verdades eternas. La filosofía no era una mera descripción, sino una técnica para alinear la existencia personal con el orden cósmico. Esta visión ofrecía seguridad. El universo no era caótico, era jerárquico y moralmente inteligible. Con el advenimiento del cristianismo, esta estructura teleológica se consolidó y popularizó de manera masiva. El telos dejó de ser una idea abstracta para convertirse en la voluntad de un Dios personal, omnisciente y todopoderoso. La vida en la tierra se transformó en una prueba, un peregrinaje cuyo propósito no residía en el bienestar inmediato o la plenitud terrenal, sino en la salvación ultraterrena. El significado no solo estaba garantizado, sino que era la única realidad verdadera, mientras que el sufrimiento y la injusticia eran meras ilusiones temporales
Dentro de un plan divino inescrutable, esta narrativa proporcionó una red de seguridad psicológica inconmensurable. Ofreció un marco ético absoluto y una esperanza de justicia final, resolviendo de un plumazo el problema de la muerte y el sinsentido. Las grandes catedrales y los vastos sistemas teológicos, desde San Agustín hasta Santo Tomás de Aquino, no solo eran monumentos de fe, sino también elaboradas estructuras argumentativas diseñadas para blindar al creyente contra la posibilidad del absurdo. Durante más de 1000 años, la humanidad vivió bajo el amparo de un propósito predefinido, un mapa existencial donde cada paso, por doloroso que fuera, estaba orientado hacia un destino glorioso. Sin embargo, el Renacimiento, y de forma más contundente, la Ilustración, comenzaron a erosionar este edificio. El ascenso de la ciencia empírica y la crítica racionalista despojaron gradualmente al universo de su carácter divino. Al siglo XIX, la revolución industrial y el darwinismo habían desmantelado la idea de un mundo diseñado para el hombre. Finalmente, la famosa proclama de Nietzsche sobre la muerte de Dios no era un acto de celebración nihilista, sino la constatación de un hecho cultural. La fuente de todo significado trascendente se había secado. El problema no fue la muerte de Dios per se, sino la supervivencia de la necesidad humana de propósito sin la infraestructura metafísica que lo soportaba. El hombre moderno se encontró por primera vez, completamente solo en un cosmos que no solo era indiferente, sino también infinitamente vasto y ajeno. La nostalgia por la unidad perdida, por la certeza que sus antepasados disfrutaron, se convirtió en una enfermedad del alma. Este es el escenario preciso en el que emerge Albert Camus, no como un nihilista que celebra la destrucción, sino como un médico que diagnostica con precisión la patología de esta soledad existencial. El absurdo. Albert Camus nació en 1913 en la Argelia francesa, una tierra de sol abrasador y pobreza palpable, una dualidad que marcó profundamente su pensamiento. Su infancia, marcada por la ausencia del padre, muerto en la Primera Guerra Mundial, y la necesidad económica, le expuso a la cruda inmediatez de la vida sin ornamentos burgueses. Esta experiencia temprana de privación lo ancló en lo concreto, en el valor visceral del presente y la belleza tangible del mundo, elementos que contrastarían siempre con las abstracciones filosóficas europeas. Más determinante aún fue su lucha constante contra la tuberculosis, diagnosticada en su juventud, una enfermedad que le recordaba diariamente la fragilidad y la inminencia de la muerte. La tuberculosis no fue un mero accidente biográfico, fue un maestro de la finitud. Le enseñó, con una urgencia brutal, que el tiempo era limitado y que cualquier promesa de eternidad o significado futuro era una burla cruel. La enfermedad forzó a Camus a vivir al borde, valorando cada instante sensual, el mar, la luz, la amistad, precisamente porque podían ser arrebatados en cualquier momento. Esta biografía de urgencia y limitación se fusionó con su formación intelectual, que abarcó desde el pensamiento clásico hasta las corrientes existencialistas contemporáneas, como el movimiento fenomenológico y la obra de Kierkegaard. Camus rechazó la etiqueta de existencialista, argumentando que él no creía que la existencia precediera a la esencia en el sentido sartreano, sino que simplemente confrontaba la falta de una esencia preexistente en el universo. Su pensamiento evolucionó durante la década de 1930 y principios de 1940, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Francia, un periodo donde la absurdidad de la existencia humana, la matanza masiva, la injusticia ciega, se manifestaba de manera innegable. La guerra confirmó que la historia no tenía una dirección moral inherente. Si la historia podía culminar en Auschwitz, ¿dónde quedaba el gran plan? Fue en 1942, con la publicación de El mito de Sísifo,
cuando Camus articuló formalmente su tesis central. La obra no es una exposición de principios, sino una investigación lúcida y descarnada sobre la relación entre el hombre y el mundo. La tesis de Camus es que la infelicidad surge del divorcio o la confrontación entre dos factores. Por un lado, la invencible exigencia humana de claridad, coherencia y unidad, nuestra necesidad de propósito. Y por otro lado, el silencio irracional, la frialdad y la indiferencia del universo ante esta demanda. El absurdo, para Camus, no reside en el hombre, que busca, ni en el mundo, que calla, de forma aislada, sino únicamente en la tensión irresoluble que nace de su encuentro. Es la muralla que se levanta entre la pregunta y la ausencia de respuesta. La lucidez, entonces, es el reconocimiento de este divorcio, el momento en que el hombre grita y se da cuenta de que su voz se pierde en un eco vacío. La infelicidad comienza con el esfuerzo desesperado por negar o resolver esta contradicción. El mito de Sísifo se estructura como un razonamiento en tres partes. Primero, el diagnóstico del absurdo, la confrontación. Segundo, el análisis de las evasiones o saltos, el suicidio y la esperanza. Y tercero, las consecuencias éticas de la aceptación, la revuelta, la libertad y la pasión. La estructura argumentativa de Camus es implacable. Si el absurdo es un hecho irrefutable, entonces debemos vivir con él, no a pesar de él. El fracaso en la búsqueda de propósito es inevitable porque el propósito buscado es una quimera metafísica. La infelicidad es la reacción neurótica ante este fracaso. Camus utiliza ejemplos prácticos de la vida moderna para ilustrar el absurdo, como la rutina de la oficina donde las personas viven su existencia mecánicamente, hasta que un día, al cabo de 20 años, se preguntan ¿por qué? Este despertar es la primera conciencia del absurdo, el reconocimiento de que la vida está programada para el mañana. Pero el mañana no ofrece ninguna justificación final para el hoy. Una vez que Camus establece la inevitabilidad del absurdo, se ve obligado a abordar las respuestas más comunes de la humanidad ante esta realidad: la evasión. Si la vida carece de significado inherente, ¿por qué no terminarla? El suicidio, en el análisis de Camus, es la primera solución lógica, pero la rechaza con firmeza, considerándola una rendición. El suicidio físico destruye el absurdo porque destruye a uno de sus términos, el hombre consciente. Camus insiste en que la belleza y el valor del absurdo residen precisamente en la confrontación incesante. Matarse es reconocer que la vida no vale la pena ser vivida porque carece de un significado superior. Es, paradójicamente, una forma de validar la importancia del propósito. Si el propósito es tan esencial que su ausencia justifica la muerte, se le está dando un poder excesivo. La segunda gran evasión es lo que Camus denomina el suicidio filosófico o el salto de fe. Esta consiste en la renuncia a la razón y la aceptación de una doctrina trascendente, religiosa o ideológica, que resuelve la contradicción mediante la promesa de una realidad superior. Camus analiza figuras como Søren Kierkegaard, el precursor del existencialismo, quien, enfrentado a la irracionalidad del mundo, eligió el salto desesperado hacia la fe. Para Camus, este acto es tan destructivo como el suicidio físico, ya que elimina el absurdo al eliminar la lucidez. Se sacrifica la claridad de la conciencia en favor de una esperanza irracional. El existencialismo teológico, al igual que las religiones tradicionales, ofrece un paraíso de conceptos que anula el presente terrenal. Camus sostiene que tanto el suicidio físico como el filosófico son actos de cobardía intelectual. El camino difícil, el único camino de la dignidad, es mantener el absurdo a la vista, rechazar toda esperanza y, no obstante, vivir. La esencia de la tesis de Camus radica en el giro copernicano que propone. La infelicidad
es el resultado de la esperanza metafísica. La felicidad se encuentra en su abandono. Al rechazar la esperanza de un propósito final, el hombre se libera de la condena de la justificación. Este es el punto de partida para una ética de la cantidad, no de la calidad. Si no hay un significado preestablecido que dé valor a las experiencias, entonces todas las experiencias se vuelven igualmente valiosas. La vida deja de ser juzgada por su trascendencia y comienza a ser valorada por su densidad. Camus propone 3 consecuencias de la aceptación lúcida del absurdo: la revuelta, la libertad y la pasión. La revuelta, o rebelión, no es una revolución política inicial, sino una actitud metafísica. Es la negación constante del absurdo sin la esperanza de superarlo. Es el desafío que el hombre lanza al universo mudo. Sé que no tiene sentido, y sin embargo, elijo seguir viviendo con mi conciencia intacta. Esta revuelta mantiene al absurdo vivo y al hombre libre, definiéndose en oposición a la muerte y la resignación. La revuelta es lo que impide que la vida se convierta en una serie de hábitos ciegos. La libertad que Camus describe es radical. Si no hay Dios ni un sistema moral preordenado, el hombre es absolutamente libre para actuar. Esta libertad no es fácil. Es aterradora porque conlleva la responsabilidad total de cada elección, sin la coartada de un imperativo divino o histórico. El hombre absurdo se convierte en su propio legislador, eligiendo la cantidad máxima de experiencias. Esto implica vivir intensamente, agotando todo lo que el presente ofrece. Finalmente, la pasión es el compromiso sensual e inmediato con la vida. Es la inmersión total en el aquí y el ahora, valorando la arena bajo los pies, el sabor del pan, el cuerpo amado, la belleza efímera. La felicidad absurda no es la alegría duradera o la paz trascendente. Es la exaltación momentánea que surge de la conciencia plena de la propia finitud. El hombre que vive apasionadamente, sabiendo que no hay un mañana garantizado o un juicio final, es el único verdaderamente feliz, porque su alegría no necesita ser justificada por un propósito. El impacto de esta filosofía no se restringe a la esfera individual. Se extiende inevitablemente a la ética social y política, un tema que Camus abordó con rigor en su siguiente gran obra, El hombre rebelde, 1951. Aquí, el concepto de revuelta individual se proyecta al plano colectivo. La tesis camusiana tiene una profunda influencia en el entendimiento de las ideologías totalitarias. Camus argumenta que las grandes ideologías políticas del siglo XX, el fascismo, el comunismo estalinista, eran, en esencia, intentos desesperados de resolver el absurdo socialmente. Al igual que el salto de fe religioso, estas ideologías ofrecían un propósito histórico absoluto. Reemplazaban al Dios metafísico con el Dios de la historia, prometiendo un paraíso terrenal, la utopía comunista, el Reich de 1000 años, que justificaba cualquier atrocidad cometida en el presente. El terror y la aniquilación se volvían éticamente aceptables, porque servían a un propósito superior e inevitable. Camus advierte que la búsqueda de un propósito histórico absoluto es tan destructiva para la sociedad como la búsqueda de un propósito trascendente es para el individuo. Conduce a la tiranía porque exige la sumisión del individuo y la negación de la realidad inmediata en favor de un futuro idealizado. La única revuelta éticamente válida, según Camus, es la revuelta limitada o la solidaridad. La rebelión no debe buscar la destrucción total para construir un sistema perfecto, lo cual es imposible y lleva al terror, sino que debe establecer un límite humano, un no categórico a la opresión y la injusticia. El rebelde, al reconocer su propia condición absurda y mortal, también reconoce la condición absurda y mortal de los demás. De esta comprensión nace la solidaridad humana. La revuelta, por tanto, no se dirige a crear un significado,
sino a proteger la dignidad de la vida en su falta de significado. El impacto en la política reside en la defensa de los derechos humanos y la justicia inmediata, rechazando cualquier moralidad que sacrifique a los seres vivos por el bien de una abstracción futura. La filosofía de Camus ofrece, por lo tanto, una ética del compromiso realista. Luchar contra la miseria, no para instaurar la felicidad eterna, sino para reducir la infelicidad tangible. La vida se convierte, así, en un vasto campo de acción donde la única ley es la intensidad. El hombre absurdo es un conquistador de experiencias, consciente de que cada día es un don provisional. Sus ejemplos prácticos son arquetípicos. El Don Juan, que vive la multiplicación de los amores sin buscar la posesión eterna. El actor, que encarna múltiples vidas sin comprometerse con ninguna esencia. Y el creador, artista o escritor, que encuentra propósito en el acto de la creación misma, sabiendo que su obra es efímera y que el valor reside en el esfuerzo. El creador absurdo no escribe para la posteridad o la verdad absoluta, sino para dar forma al caos, para dejar una marca fugaz de orden humano en el desorden cósmico. El culmen de la tesis camusiana y la imagen más potente para ilustrar por qué el abandono de la búsqueda de propósito conduce a la felicidad es el mito de Sísifo. Sísifo, por haber desafiado a los dioses y valorado la vida por encima de todo, fue condenado a un castigo eterno. Empujar una roca gigantesca hasta la cima de una montaña, solo para verla rodar cuesta abajo una y otra vez. Este castigo es la metáfora perfecta de la existencia absurda. Un trabajo inútil, repetitivo, sin esperanza de logro final. Sin embargo, Camus nos pide imaginar a Sísifo feliz. ¿Cómo es esto posible? Su felicidad no reside en la llegada a la cima, que es el objetivo fútil impuesto por los dioses, sino en el descenso. El descenso es la pausa, el momento en que Sísifo se aleja del peso y del esfuerzo de la subida. Es el instante de la conciencia. En ese momento de tregua, él se da cuenta de que su destino es completamente suyo. Los dioses han impuesto la tarea, pero no la actitud. Sísifo es superior a su roca porque es consciente de la inutilidad de su tarea, mientras que la roca no lo es. El sufrimiento es solo una tragedia si se alimenta de la esperanza de que el trabajo debería tener un propósito. Cuando Sísifo acepta que el empuje es su destino y su única realidad, se libera de la necesidad de significado. El acto de empujar se convierte en un fin en sí mismo. La conciencia lúcida de su absurdo le arranca la victoria a los dioses. La roca ya no es solo una carga, es el objeto de su revuelta. La felicidad de Sísifo es la felicidad de la aceptación total de la condición humana, sin ilusiones. Es la comprensión de que la vida no se trata de alcanzar una meta trascendente que justifique el camino, sino de la intensidad del camino mismo. La liberación de la búsqueda de propósito no es el fin del esfuerzo, sino el inicio de un esfuerzo gozoso. El individuo deja de ser un esclavo de un futuro hipotético y se convierte en el dueño soberano de su presente. En última instancia, la tesis de Camus nos obliga a detener la carrera frenética por la trascendencia y a volver a los detalles sensoriales que la vida, en su brutal brevedad, nos ofrece. El sabor de la tierra, la luz sobre el Mediterráneo, el vínculo momentáneo con otro ser humano. Estos elementos no necesitan justificación alguna. Ellos son. La búsqueda de un propósito está destruyendo tu felicidad, porque te obliga a mirar más allá de lo que es, anhelando lo que debería ser, negándote a participar plenamente en la única realidad que posees. La felicidad no se encuentra en el descubrimiento de un significado oculto, sino en el rechazo altivo y consciente de que no lo hay, y en la celebración apasionada de la vida, a pesar de ello. Es la única forma de que el peso del mundo se sienta, paradójicamente, como una liberación.